Bueno, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera tutoría del curso Preparación y Evaluación de Proyectos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Ya el día de hoy ya estamos bien adentro en lo que es el proyecto, en lo que es el curso, al estar en la tutoría número 3. Espero que ya hayan podido avanzar bastante con el proyecto y bueno, ya tenemos la tarea, la tarea, si algún profesor no le he remitido la reglamentación, la nota y demás. Esperamos que ya en este fin de semana se pongan al día. Y los que están conmigo específicamente en mi plataforma, bueno, ya tienen ustedes la nota, repito, los que están conmigo, ya tienen ustedes la nota en el sistema de notas y la reglamentación la he estado subiendo y espero ya el día de mañana finiquitar con los últimos, con la realimentación del caso. Importante, estamos ya a pocas semanas realmente de presentar el proyecto, la parte A. Espero que hayan avanzado tanto como para decir que ya casi que lo tienen. He tenido circunstancias con respecto a grupos, lo he consultado a todos los grupos de mi plataforma, a ver cómo están, cómo vamos avanzando. Y hasta el momento casi que prácticamente que ninguno me dijo que hey, están atrás o que se están conversando, por lo menos que están trabajando. Hubo ahí un caso que se tuvo que hacer una modificación por una compañera que aparentemente se salió del curso, no indicó. Y bueno, espero que todos tengan por supuesto, su grupo. Casos van, casos vienen, ¿verdad? Si no, podemos tratarlo ya de manera individual, con mucho gusto nos lo hacen saber y procedemos a corregir la circunstancia lo antes posible. Sabemos que el tiempo en este caso sí es oro porque ya estamos bien avanzados, ¿de acuerdo? Eh, Como esto lo indico, más bien aquí soy todo oídos en primera instancia, saber si tienen dudas con respecto al proyecto, comentarios en general, porque el día de hoy vamos a ver temas que incluso de la misma tarea ya estaban incorporados, porque son temas de flujos y otras, la parte económica. Y voy a comenzar tal vez en el tema de las dudas y preguntas, porque tenía una duda y me decían, profesor, pero ¿cómo hago para qué es que ocupan los datos cuantitativos? Me dicen, ¿verdad? ¿Y eso para qué? Y yo le respondo, bueno, si usted no tiene datos cuantitativos, ¿cómo va a llegar a usted a generar un flujo de caja? Si usted no tiene datos cuantitativos que hayan extraído del análisis eh, de la parte de mercado, el estudio de mercado, pues entonces, ¿qué hicimos en el estudio de mercado, verdad? En el sentido de qué se está extrayendo de allí sobre los costos o sobre los insumos. En la parte de estudio legal también, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es el costo que está incurriendo la empresa para el tema legal? En el estudio organizacional, mira, ¿cuánto es que realmente me va a costar a la empresa tener a X o Y persona para que desarrolle específicamente el proceso o el producto? Es decir, o sea, los números se requieren para todo. También, obviamente, que los números por sí no dicen nada. También es importante el análisis. ¿De acuerdo? Eso meramente por lo tipo, buenas tardes, sí. Eso es más que todo por las preguntas que me han realizado. Y otra pregunta que me realizaron por allí es con respecto al apalancamiento. En la primer tutoría les indiqué que es obligación, ¿verdad? Que ya está, como le llaman por ahí, un criterio de admisibilidad. Es un criterio en el sentido de que tiene que ser por medio de un apalancamiento financiero. Analizar el tema del préstamo bancario. ¿Para qué? Para desarrollar toda una serie de fórmulas y demás que nos permiten a nosotros
Puede decir, bueno, el proyecto puede ser solvente económicamente hablando, no solamente con el aporte de los socios, sino también en el tema bancario, porque se utilizan recursos que no son propios de cada uno de ellos, sino se utilizan de otros y nos permiten con esto poder tener un apalancamiento o una estructura de costos que pueden llevar a que puedan financiarse constantemente, ¿verdad? Para que no sea el impacto de lo que es la inversión sea tan alta, ¿verdad? Por ejemplo, esas preguntas que tenía por allí. No sé si tienen alguna otra consulta en general o en específico que la podemos ver por acá. ¿No? Sí, vea, yo quería hacer una consulta. Sí, sí. Hay una parte en el estudio de mercado, bueno, en el ejemplo que traemos en el libro, que dice, por ejemplo, demanda optimista, oferta optimista y oferta negativa. Creo que es en caso de que suba mucho la inflación. Esa parte igual también tiene que ir incluida en el estudio de mercado. Ok, esa parte específica es para hacer un análisis de sensibilidad, que eso es lo que vamos a entrar prácticamente en la parte de tutoría, la última tutoría, pero conllevan al análisis específico de cada uno de los diferentes datos que ustedes extraen. A ver, por ejemplo, ustedes, de acuerdo a la estructura que tienen, y ustedes dicen, bueno, realmente este proyecto sí puede ser factible desarrollarlo porque me dan un ban positivo, me da un TIR, ¿verdad? Superior a el impuesto, el porcentaje que se quiere ganar. Ok, juega, mayor que cero, juega, démosle. Ok, pero ¿qué tan cerca está de los límites en el sentido de que un proyecto pueda, por alguna situación, pueda variar? Por ejemplo, ya no tenga la demanda que estaba esperando. O los temas financieros subieron una tasa, la tasa está superior a lo que se estaba esperando, que tuvieran ustedes una tasa pasiva, una tasa de un 10 más un print break de un 2, de un 2,5, depende, variada, y resulta y sucede que por temas del dólar, me está variando al cabo de los 2 años, puede variar. Entonces, ¿qué tanto puedes soportar el proyecto? Eso es lo que se llama hacerle un estresar al proyecto hasta ver, ¿verdad? Cuánto realmente puedes soportar para poder efectivamente que en el caso que yo quisiera ingresar a este proyecto y decir, yo quiero formar parte de este proyecto, ¿cuánto es el riesgo que me llevaría a mí a decir, no, ves que si cambia, vea, con solo que ustedes que me cambien, me digan, mira, es que la demanda bajó y resulta que los costos variables van a bajar, pero tengo un costo fijo muy alto. Voy a Y ver, ahí compromete el proyecto. compromete el proyecto. ¿Qué tanto compromete el proyecto, verdad? Entonces, eso es el tema para un inversionista, decir, chica, es muy riesgoso y yo voy a invertir ahí. ¿Me explico? Es para eso. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, se le Ok, escucha bien. ok. No sé si con esto ¿cómo se llama? Le abarco Sí, la duda. sí, solo que lo que yo sí tenía es que, bueno, eso yo me guié, digamos, por ejemplo, para crear el estudio de mercado, digamos, del proyecto de nosotros en base al ejemplo que está en el final del capítulo 2, digamos, Ujú, que era el de las modulas. Obviamente lo cambié, digamos, para las expectativas de mi proyecto y, digamos, sí realicé su propia demanda con sus propias encuestas y demás, y obviamente apegándose, digamos, a las características del producto que nosotros estamos desarrollando. ujú. Sí, sí, sí. Igual, Sí, está bien, está bien. El tema es que
A ver, son escenarios que después vamos a tomarlos, pero es importante tener los datos económicos, y muy importante. Bueno, sí, sí, paso más o menos era la consulta. Saben, Sí, muchas gracias. no, con gusto, un placer. Efectivamente, ustedes tienen que tener esos datos porque después vamos a estresar el proyecto para ver efectivamente hasta dónde definitivamente con solo cambio de una variable se nos cae todo. Y véanlo así, a ver, no es un tema extraño que con una variable se pueda caer muchas cosas, porque las circunstancias que han estado pasando, por ejemplo, algo que nadie se esperaba con el tema del COVID, ¿verdad? Y el después también todo lo que conllevó en el tema, a ver, en el tema de la guerra de los contenedores, no sé si han escuchado ustedes ese término, ¿verdad? O esas circunstancias, que por decirle algo, importar un contenedor nos costaba alrededor de $5,000 y se trasladó de esos $5,000 a $17,000. Sí, Entonces, de hecho, entonces ustedes se pueden imaginar el incremento no de un 100 ni un 200, un 300%. Por lo tanto, los costos que implican eso, ¿a quién se los trasladamos? Se los vamos a tener que trasladar al cliente. ¿El cliente estará dispuesto a pagar lo que pagaba anteriormente? Decirles algo, vamos a ver, temas tenis, por ejemplo. Antes pagaban unas tenis AAA, qué sé yo, por 20,000, 30,000. Y resulta y sucede que ahora el contenedor me cuesta 3, 4, 5, 6 veces eso. Entonces, ¿a quién le traslado yo esos costos? Ahora no son 30, son 40, 50, 60,000, 70,000 con las tenis. ¿Qué es lo que pasa? Mira, es que yo tengo clientes que son muy fieles. Ujú, muy fieles. Y resulta que, bueno, pueden mandarlo a traer por otros medios. Entonces los costos pueden llegarle a, por esa circunstancia, puede ahogar su desempeño en el proyecto, en su, específicamente lo que ustedes están desarrollando, su core business, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? sí. Bueno, nosotros, en mi caso, yo sí, digamos, vi muy de frente esa afectación porque nosotros somos una familia productora de café y el abono, que es un insumo muy importante, pasó de costar 12,000 colones a más de 40,000 en Ujú, menos de 3 meses. ujú, ujú. Y eso todo se relaciona con que el tema de que el COVID, y le dice, pero ¿y qué tiene que ver el COVID? ¿Qué? Sí tiene que ver mucho. Y la situación de las importaciones fueron muy afectados lo que es el tema de la importación en cuanto a los insumos que nosotros acá en Costa Rica no tenemos. Entonces, por lo tanto, esto lleva a que una de las variables, una de las tantas que podría ser, esto puede llevarse a que de ahí, los costos, ahora resulta que usted tiene que trasladar el costo del café, porque de ahí, ¿qué hago? ¿Cómo hago para poder que no impacte tanto, ¿verdad? Porque el costo es muy alto, para que no impacte tanto. ¿Cómo hago por reducir eso en el precio del producto final, ¿verdad? Y ahí Entonces, está el tema. Por ejemplo, nosotros entregamos el café a una cooperativa. Las cooperativas, pues se incrementó el precio, pero digamos, no compensó el aumento del precio de esos insumos. ujú, Simplemente aumentó. ujú. Aumentó, pero no lo suficiente. Sí, sí, sí. Y eso es una guerra completa, ¿verdad? Para todo lado, ¿verdad? En el sentido de los precios, me refiero. Sí. Y ahora lo de la guerra con Rusia y Ucrania, dice uno, diría uno, no, no, eso no afecta. Sí se afecta. Al fin y al cabo, todos estamos enlazados. Y en este mundo tan comercialmente que usted dice, me traigo esto voy a utilizar una marca, una empresa, DHL, en cuestión de 15 días, 20, 15 días o menos se tiene el producto acá, pero ¿qué costo, verdad? Entonces, todas esas circunstancias conllevan. Importantísimo. No sé, repito, si tienen una otra consulta, con mucho gusto. Hoy estamos, cuénteme, ¿cómo vamos? Cuénteme, que es importante. Y créamelo, de verdad, si no son directamente alumnos míos en la plataforma, háganselo saber a los profesores de ustedes,
¿Cómo van? Mira, tengo estas circunstancias, se me está presentando esto, mira, yo voy por aquí, voy por buen camino, no voy por buen camino, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, es importante porque al fin y al cabo lo importante acá es aprender, ¿de acuerdo? Bueno, si no tienen dudas, continúo. Vamos ya a entrar entonces directamente a lo que son los capítulos 4 y 5. Y si igual, si tienen alguna duda, con mucho gusto. ¿De acuerdo? El capítulo 4 es el tema de estudio económico. Por supuesto que el estudio económico, a ver, aquí vamos quemando etapas. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a hacer un estudio económico si no tenemos datos para dónde poder realizarlos, ¿cierto? Entonces, aquí hay varias premisas muy importantes, en donde nosotros tomamos todos estos datos y hacemos algo que se llama el estado de resultados. Ujú. El punto de equilibrio que ustedes analizaron, decir, bueno, ¿cuánto es lo mínimo que yo me permitiría a mí poder decir, bueno, existe punto de equilibrio tanto económico como de cantidades, ¿sí? Que va a soportar para no tener no tener pérdidas y tampoco ganancias, ¿verdad? ¿Cuánto es el punto de equilibrio? Y posteriormente sería el balance general. Ahora, dentro de este balance general, nosotros hacemos un flujo, que pues van a ver el tema, bueno, ya lo han visto en la tarea, ese flujo general, en donde nos permite desarrollar temas ya más avanzados en lo que tiene que ver con el valor tal neto, el TIR y otros. Entonces, con todos esos datos, nosotros hacemos una evaluación económica. Y la premisa aquí importante es que, si se recuerdan ustedes, en la parte de contabilidad o en general, que activo es igual a pasivo más capital. Esa fórmula la van a seguir viendo, por esto la diga quizás, que el activo es igual a pasivo más capital. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos costos y esos costos vienen a ser de diferente forma. Puede ser un desembolso en especie o en efectivo. ¿Qué pasa? No necesariamente el desembolso usted tiene que efectuarlo tal vez ni en el momento exacto o puede haberse realizado anteriormente. Como por ejemplo que me han consultado, profesor, mire, es que la propiedad era de uno de los socios. Mm, ok, ahí se pueden presentar varias cosas. Que él compró la propiedad hace 10 años. Ok, entonces es un hecho que sucedió en el pasado. Entonces, la pregunta, ¿qué van a hacer con eso? Ah, él lo dona a, como capital de la empresa. Lo donó. Bueno, está bien. Eso significa que eso es un costo hundido. Entonces, hay que tener cuidado, porque si yo tengo un, un terreno, pues el terreno quiero hacerlo productivo. Y si voy a hacer un proyecto, por lo menos yo diría que por lo menos págame como un canon del mismo, hasta que llegue un punto en donde ya pueda absorberlo la empresa y yo puedo estar ganando por el mismo un alquiler hasta cierto punto. Pero bueno, eso es un tema de ustedes. Los costos o los desembolsos pueden ser en el presente. Nosotros trabajamos acá en lo que tiene que ver con la inversión inicial, todo lo trasladamos al tiempo cero, es la parte de la inversión. Existen otros costos que son a futuro, en donde se van a ir desembolsando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque requiere cuentas a cobrar, por ejemplo, cuando ingresa y costos a pagar cuando tenemos que hacer un desembolso posteriores. Existen otros que son virtuales. ¿Cuáles virtuales? Existen dos tipos. Recuerden que es el tema de la depreciación y la amortización. ¿Ok? Los activos se deprecian, no se amortizan. ¿Ok? Tengamos eso bien claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de una inversión inicial, y aquí quiero entrar a un punto muy valioso en cuanto me decían, profesor, mira, es que qué tirada. Yo en la tarea consideré que en la inversión inicial creí que eran solamente los activos que estaban allí y el costo de capital no lo utilicé. En la segunda tutoría yo lo indiqué claro y conciso. Lo indiqué que para esos casos tenía que incluirlo. ¿De acuerdo? Entonces, la inversión inicial es la adquisición de todos los activos fijos
o tangibles, diferidos o intangibles. ¿Necesarios para qué? Para dar arranque a las operaciones de la empresa. Resulta y sucede que en el caso, a veces, en el costo de capital, que en algunos casos pueden ser que no lo utilicen al principio, sino lo utilicen a futuro. Entonces, ya no sería una inversión tan inicial. Pero el ejemplo que teníamos ahí sí era un tema de inversión inicial que se tenía que incluir allí. ¿De acuerdo? Bien, lo que estamos indicando que la operación a los activos fijos y la amortización a los activos diferidos o intangibles se amortizan. Hay una amortización a través del tiempo. Por ejemplo, vamos a ver, ejemplo, el crédito. Hay una amortización a través del tiempo. Lo que es la tasa mínima aceptable de retorno, que se le llama T de mar o TMAR, que ese mismo, ¿qué es lo que hacen este? Es que es la tasa mínima que yo espero como inversionista poder, que me regrese esa inversión. Por lo tanto, hay un premio al riesgo, por supuesto. ¿Por qué? Porque si no tiene un riesgo el proyecto, entonces para eso mejor agarro y tomo, o sea, el dinero y digo, no, no, tal vez si lo guardo en el colchón, bueno, el riesgo está que me lo encuentre mi doña y la esposa y que se lo lleve o los chiquitos se lo lleven qué sé yo, que se moje. Mejor lo voy y lo meto al banco. Mira, el banco, tenemos circunstancias. Resulta que el dólar cayó y entonces entonces, ¿cuál es el riesgo que tengo que tomar para decir, bueno, no, yo mejor lo coloco aquí o lo coloco allá? ¿De acuerdo? Ahora, las inversiones en activos fijos, bueno, son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizan para el proceso de transformación de los insumos, es decir, la forma que yo puedo utilizar para transformar esos insumos y van a servir para el apoyo a la normalidad o la operación normal. ¿Ok? Eso lo repaso porque esto es muy importante a la hora de hacer el flujo posteriormente, ¿verdad? Y recordemos que los activos fijos son terrenos, obras físicas, todo lo que tiene que equipamiento, planta, oficinas, áreas, infraestructuras, servicios de apoyo, todo aquello que sirva como apoyo a la operación normal, tal y como lo indica acá. ¿Ok? Ahora, existen inversiones intangibles y esas inversiones intangibles son todas aquellas que se requieren, como por ejemplo, derechos adquiridos necesarios, pero ¿qué? ¿Para qué? Para la puesta en marcha del proyecto, como cuáles, los gastos de la organización, las patentes y licencias. Claro que eso tiene que estar allí por algo en el estudio legal. Ustedes tuvieron que haber investigado esas circunstancias, si lo ocupaba o no lo ocupaba, qué es lo que ocupaba. Por ejemplo, el Ministerio de Salud le pide qué, tiene que pagar qué, cuánto, cómo sería. Los gastos puesta en marcha, una capacitación, bases de datos, sistemas informáticos, esos son activos intangibles. Entonces, conllevamos al punto de lo que es la inversión de capital de trabajo. Entonces, constituye un conjunto de recursos necesarios en la forma de activos, que significan corrientes para la operación normal de proyecto. ¿Durante qué? Su ciclo productivo. En este caso estamos hablando de que hacemos una proyección para el proyecto en 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, la inversión de capital de trabajo se puede trabajar por varias formas. Por el método contable, por el método de fase y por el método de déficit acumulado máximo. Eso es para saber cuánto es el capital de trabajo que yo voy a requerir. Ajá. ¿Para qué? Para tener ese dinero, porque es decir, nosotros trabajamos de esta forma para poder decir, bueno, mira, como máximo, o sea, el mayor negativo que puede llevar a tener de un desembolso que lo ocupo, es algo que yo necesito para trabajar, es ese sería el último, ¿verdad? Que vamos a ver cada uno de ellos, ¿ok? El método contable lo que hace es cuantificar la inversión requerida para cada uno de los activos corrientes. Entonces hace el saldo óptimo en efectivo, el volumen de existencias y el nivel de cuentas por cobrar. Eso es lo que lo maneja. Ahora, hay otro que se llama periodo de fase, que lo que hace es cuantificar los costos de operación que deben financiarse desde el momento en que se hace el primer pago por la adquisición de una materia prima hasta que se recauda por la venta de los productos. Es decir, lo que me sale versus lo que me ingresa. ¿Ok?
Y el otro, el acumulado máximo que le estábamos mencionando, que es lo que es la cantidad de egresos proyectados, en donde se determina, bueno, el equivalente, lo que es el déficit acumulado máximo, cuánto es lo máximo que puede llegar. ¿Ok? Y vamos a hacer acá varios ejemplitos. ¿Ok? En donde vamos a ver valor de desecho por el método comercial, método económico y cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo tengo. Ok. Dice, por ejemplo, en caso de ustedes, vamos a ver, para un proyecto de X, se identificaron diferentes rubros de inversión con diferentes montos y años de depreciación. Ujú. Vi cosas también en la tarea que decía Dios, si estamos hablando de que un activo dice que se deprecia en tanto tiempo. Los terrenos no se deprecian, ¿ok? Los edificios sí. Y aquí no nos complicamos mucho. Aquí queremos ver es que la depreciación es lineal. Entonces aquí tenemos edificios, maquinaria, equipos, muebles. Nos dice cuánto es el monto de inversión y el periodo de depreciación. Se deprecia en esa cantidad de años. Resulta usted que aquí nos dice, bueno, ahora sí, al 10º año, el edificio junto con el terreno, los dos, se pueden vender en 140,000. Mientras que la maquinaria en 36,000 y los equipos inmuebles en 2,000. Es decir, que al cabo del 10º año, estos no fueron totalmente desechados. Entonces es importante tener eso en cuenta. Para ustedes, se podrá vender en el mercado, tendrá un costo, hay que estimarlo. Entonces dice que se estima que en este caso vamos a generar flujos normales de efectivo de caja por 28,000 anuales a perpetuidad. Y tenemos una tasa de utilidades del 15% y la tasa de costo de capital es de un 10% anual. Entonces vamos a determinar el valor de desecho por método contable, el valor de desecho por método comercial y el valor de desecho por el método económico. En el caso de el método contable se hace de la siguiente manera y es sencillo. Lo que hacemos es, tenemos los diferentes rubros, tenemos la inversión, la vida útil. ¿Ok? Entonces, el valor de desecho por el método contable corresponde ¿a qué? A la suma de valores en libros de todos los activos al final de periodo de evaluación. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros a la hora de hacer el cálculo, de decir, bueno, el terreno, edificios, maquinaria y muebles, que esa es la inversión, tenemos la vida útil, la depreciación anual, que la sacamos simple y sencillamente en la inversión entre la vida útil, aquí lo tenemos, que sería la depreciación anual. Luego tenemos la depreciación acumulada. Recuerden que en este caso, proceso, estamos hablando de 10 años. Por lo tanto, la depreciación anual por 10. Sacamos lo que tiene que ver con el valor en libros. El valor en libros es sencillo. ¿Cómo se saca? El valor en libros es la inversión menos la depreciación acumulada. Es decir, lo que yo lo compré en año cero y que a través del tiempo se depreció al cabo de ese tiempo. Ese es el valor en libros. ¿Ok? La sumatoria de esos para el proyecto da 160,000. Por lo tanto, el valor de desecho por el método contable, lo que nos alcanza son 160,000 colones dólares. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace es prácticamente obtenerlo por medio de el valor en libros. La sumatoria de valor en libros es lo mismo que el desecho por método contable. La sumatoria de ello. Ahora el otro. Ve qué interesante. Nosotros acá dice que en la otra parte vamos a analizar el valor de desecho por método comercial. Y el tema nos dice, ahora sí, método comercial. Aquí esta parte es muy interesante, porque no lo mismo. El tema del comercio es que usted puede vender ciertas cosas, puede trabajar en ese aspecto. Entonces, al 10º año, el edificio que nos decía junto al terreno se puede vender en 140,000 dólares, 140,000 colones o 100 millones, whatever. En este caso es 140,000. Mientras que la minería en 36 y los equipos de muebles en 2,000. Entonces, las empresas estima, decía el ejemplo, triplos normales por 28,000 anuales y tienen la tasa de cada una que nos decía. Entonces, el valor de desecho por el método comercial sería la siguiente manera. Tenemos
La venta del edificio y terreno que decían que era 140,000, más la venta en maquinaria que era 36,000, más la venta de equipos y muebles por 2,000. Por lo tanto, el valor, el libro total, ¿qué va a ser? Se suman, perdón, el valor del libro total que teníamos anteriormente, que era $160,000 o 160,000 colones. Entonces, sumamos la venta de cada terreno, de terreno, maquinaria y equipos. Le restamos el valor del libro total. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver para qué. Y después le sacamos el impuesto antes, perdón, la utilidad de antes de impuesto. Le sacamos el impuesto que nos está diciendo que era un 15%. Y tenemos una utilidad neta. Es esta. Y luego le volvemos a sumar el valor en libro, que son 160,000 colones. Y el valor de desecho va a ser la utilidad neta más el valor en libros. Profesor, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos colocando? Y eso va a ser así en el flujo, cuando lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos el valor en libro restando y el valor en libro sumando después de la utilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama un escudo fiscal, que nos permite poder llegar a decir, mira, es que usted a conforme el tiempo, los activos se fueron depreciando. Claro que sí. Por lo tanto, el valor en libro del mismo o de los mismos, tengo que irle restando, tengo que restarle a lo que yo invertí. ¿Sí? Aunque usted, eso es una virtual, llamémosle, o en el aire, porque realmente no es algo tangible. ¿De acuerdo? Se lo quitamos y luego se lo volvemos a sumar. Por lo tanto, ese es el proceso. Y en donde lleva algo que se llama, eso se le denomina escudo fiscal. Profesor, ¿eso tengo que hacerlo para mi proyecto? Sí, sí. Y ya lo hicieron en la tarea. ¿De acuerdo? Entonces tengo que sacar de esa manera. ¿Ok? El otro tiene circunstancia, que es el método económico, que no, casi prácticamente no lo trabajamos en Costa Rica y no lo trabajamos en este curso. Que lo que corresponde es simple y sencillamente que es el flujo anual incorporado la depreciación a perpetuidad. Es decir, teníamos que eran 28,000 y los 10,000 que era la depreciación anual que teníamos ahí, son la depreciación anual y se divide entre 0.1. Siempre se maneja de esa manera, que es el flujo anual incorporado a la depreciación a perpetuidad y la depreciación anual entre 0.1. No lo voy a entrar mucho lleno acá. Bien, con toda esta información viene la parte que es, por eso este curso se llama preparación y evaluación de proyectos. Es decir, preparamos con diferentes cosas. Tenemos que llevar a un perfil de proyecto en donde tenemos que analizar efectivamente si nos puede llevar a buen puerto el proyecto. Por lo tanto, tenemos que evaluar, hacer un análisis económico y evaluar la parte económica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vean, voy a ver si puedo quitar esto de aquí. Aquí, perfecto. Esta es la estructura general de flujo de caja y aquí es donde quiero entrar varias cosas interesantes. No es lo mismo si le piden el flujo de caja del proyecto que el flujo de caja del inversionista. ¿De acuerdo? Y en el proyecto ustedes van a tener que hacerlo. Entonces, en general, la estructura del flujo de caja van a ser todos aquellos ingresos y egresos efectos a impuestos. Lo primero, todos los ingresos, todo lo que usted dice, bueno, cantidad que vendo versus cantidad, el precio de cada uno de ellos. Entonces, pues esos son ingresos. Los egresos, que es lo que estoy, como son los costos fijos y los costos variables, por ejemplo. Todos esos son efectos a impuestos, ¿sí? Y también los salarios y otros. Que si no, también existen otros que son gastos no desembolsables. ¿Qué son gastos no desembolsables? Las depreciaciones, por ejemplo. Luego le sacamos el cálculo de impuesto. Hacemos un ajuste por los gastos no desembolsables, que estoy hablando acá, lo del escudo fiscal que vimos anteriormente. Y después los costos y beneficios no afectos a impuestos y generamos lo que es el flujo de caja.
Entonces, cuando hablamos del flujo de caja del proyecto, nosotros tomamos los ingresos afectos a puestos, los egresos afectos a puestos, los gastos no desembolsables, generamos la utilidad antes de puestos, ¡pum! Le restamos los impuestos y nos hace una utilidad después de impuestos. Después tenemos que ajustarlo por gastos no desembolsables, tenemos que quitar los egresos no afectos a impuestos y más los beneficios no afectos a impuestos. E incluso, un punto muy importante acá es que si el equipo se puede vender en futuro, ¿verdad? Al cabo de los 10 años. Entonces, aplicarían, pero hasta el último año, ¿de acuerdo? Y generamos lo que es el flujo de caja. Vean la diferencia. Tenemos el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja del inversionista. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde colocamos el tema del préstamo, el tema de intereses del préstamo y lo que son específicamente cada uno de esas afectaciones que tiene para el inversionista es generarlo de esa manera. ¿Ok? Entonces viene la parte del interés del préstamo, la parte del financiamiento y, importante, la amortización de la deuda. Recuerden que la amortización de la deuda no es que lo fue y lo pagó al final, sino usted amortiza a través del tiempo. Tiene que haber desembolsos, desembolsos, desembolsos para poder llegar al pago total de la deuda, ¿de acuerdo? Esto ustedes ya lo vieron un poco con respecto a la tarea, lo que es el BAN-ERTIR. Recuerden que nos dice, bueno, si el BAN es mayor que 0, se acepta. ¿Okay? Recuerden una cosa, eso se trabaja con el flujo neto de efectivo. ¿Okay? Y nos dicen evaluarlo a cuántos años. Lo que se le hace es restarle la inversión inicial. Ahora, la forma de TIR es el que lo hace, es que hace que lo hace 0 al fin y al cabo, tasa eterna de retorno, pero les doy este tip. Lo más importante acá es que el TIR sea superior, o sea, mayor que el TEMAR. Si el TIR es mayor que el TEMAR, se acepta el proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, el periodo de recuperación. Bueno, el periodo de recuperación, recuerden que en la tarea lo vieron un poco, creo, pero, a ver, no es un tema de decir, bueno, es que en un año yo voy a recuperar la inversión. Qué rudo, porque significa que esto es un super proyectazo. ¿Por qué? Porque tengo costos y realmente en la inversión inicial es un impacto grande para el flujo. Tengan cuidado. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otro tema, otro problema. Pero antes de seguir acá, aquí les voy a dar un tip. Jóvenes, antes de presentar la parte A del proyecto, analicen si efectivamente la estructura organizacional se adapta a las necesidades del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, analicen realmente si lo que requieren para desarrollar el producto o el servicio es esa cantidad de personas y esa mm, especialidad y ese cargo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Yo requiero que en mi planta existan 5 personas y de esas 5 personas voy a decir, vamos a ver, uno va a ser el administrador, otro va a ser recepcionista y este recepcionista va a hacer esto y voy a tener un contador y voy a tener un chofer. Entonces, ya le están, eso cuando ustedes dicen de esa manera, ahí ya le están inyectando al proyecto costos. Y claro está que eso va a depender del producto, repito, y del servicio. Entonces, comienzan a analizar si realmente, por ejemplo, el contador es necesario tener un contador de planta o si lo puedes subcontratar. Otra, es necesario también que tengan un chofer o no. También vamos al tema de la inversión inicial. ¿Es necesario tener una motocicleta o un vehículo, comprarlo, que sea un activo?
Y ojo, eso no es un activo circulante para nada. Entonces, es necesario, podemos subcontratar eso, podemos dejarlo que nos compren en puerta, o hay que ir a dejarlo. ¿Cuál es realmente la parte de mercadeo en el sentido de cómo van ustedes a trabajar con eso? Entonces, analícelo con calma, pero sacándole punta a lápiz, ¿de acuerdo? Porque eso puede llevarle a que el proyecto sea aceptable o no. Aquí tenemos otro problemita. Este problema es muy interesante en cuanto a que, aquí nos vamos a ver si, en cuanto a que nos lleva a prácticamente a ver todo lo que es el proyecto, todo. Vamos a ver si lo llegamos, sí. Sí. Es decir, este proyecto, problema 2, engloba todo lo que lleva un proyecto de ustedes. El proyecto, llámese de 3X de ustedes, 4X, 5X, como se quiera llamar, no sé. Entonces, en este caso nos hace lo siguiente. Dice Jorge Arroyo, pues, un ex campeón nacional de surf, recibió una cuantiosa herencia. Decidió radicarse en la costa pacífica de nuestro país, en Playa Tamarindo, santuario de olas mágicas para los que quieren disfrutar de este apasionado deporte. En sus primeros años, en el lugar comenzó a colaborar con las personas de la zona, fabricando artesanalmente las tablitas esas de surf. Sin embargo, el chaval era buenísimo, ¿ok? Y tuvo un gran éxito. Y entonces decidió fabricarlas de forma más profesional. Y dijo, no, suave. Ya no vamos a jugar de pulpería. Ahora sí vamos a ponerlo un poco más profesional. Entonces, para esto, comenzó a analizar y determinar diferentes datos, por ejemplo, futuros de la demanda, en donde los van a colocar acá y vamos a verlos para poder colaborar para que este amigo Antonio Salas, perdón, para que este amigo Jorge Arroyo pueda tener más tiempo para surfear. Entonces dice que lo eligió a ustedes, para que lo asesoren en esa entusiasta iniciativa. Debemos de estimar la demanda potencial, que le puso a disposición datos relacionados con la venta histórica. En el caso de ustedes, tienen que hacer una proyección sobre la venta histórica de los productos. En este caso, aquí le pusieron últimos 7 años. Y posteriormente dice que vamos a estimar la demanda por medio de los mínimos cuadrados. Es algo que ya se vio y no voy a entrar en mucho detalle. Ese es el cuadro, los datos que tenemos, que ellos tienen de decir, bueno, desde el año 1995 al año 2001, estas son las cantidades de ventas anuales que tuvo este señor. Luego de eso, ahora sí, todo eso es un estudio que realizó y que recopilaron. Ahora sí, el estudio técnico nos dice que señalaron que las inversiones necesarias para puesta en marcha del proyecto son: ¿qué requiere para poder poner en marcha este proyecto? ¿Ustedes qué requieren? Analícenlo. Requiere terreno, obras físicas, líneas de producción. ¿Qué requiere? En este caso, son esas, y esas son las cantidades, y acá lo está diciendo hace cuánto los adquirió. En el caso de ustedes, si los adquirió en el año 0, juega. Año 0, los va a adquirir en año 0. No me complico, ese es el monto. Porque si los adquiero años atrás, recuerden el tema del costo hundido, ok. Tenemos que trasladarlo a valor futuro. Los adquirió hace 2 años, lo adquirió hace 10 meses, lo adquirió hace 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces tienen que ustedes analizar. Puede ser que digan, mira, es que uno de los inversionistas, el terreno, el equipo, lo adquirió hace 2 años, lo adquirió hace 4 años. Y vamos a traerlo a valor futuro. Pero para traerlo a valor futuro, tenemos que analizar realmente el monto y las fórmulas para poder decir, bueno, no, ¿cuánto es lo que valió el día? Año 0. Y ahí tenemos valor de compra, la vida útil en años, y también interesante que el valor de mercado a la hora de realizar el proyecto, eso es lo que se tiene. Ok.
Bueno, es un ejemplo que dice aquí, las inversiones de las obras físicas se pagarán mensualmente en 10 cuotas iguales, es decir, no, las obras físicas no va a pagar de a golpe, sino en 10 cuotas iguales. ¿En dónde deben pagar la empresa constructora? Encargada de la obra el primer día de cada mes. Cada mes va a pagarlo. Y dice que los activos se deprecian a un 100%. Si ustedes tienen que los activos se deprecian a un 100%, ojo, tengan cuidado, porque cuando llega al final del año tiene que verse depreciado, ¿de acuerdo? Ahora bien, hicieron un estudio de mercado y determinó que cada tabla, ¿cuánto es el costo? Ustedes hicieron un estudio de mercado y el estudio de mercado, ¿ustedes cómo lo hicieron? Hicieron unas encuestas en donde las encuestas indicaron, mira, eh, el producto se puede vender, cuánto lo tomaron, lo sectorizaron, ¿qué hicieron? ¿Mm? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes, sí que sacar ustedes el valor que puede tener el artículo, el bien, el servicio. En este caso, dice que se podría vender en 3,000. Obviamente va a cambiar con el tema de los cambios de demanda. Y en el estudio técnico estableció que tienen los siguientes costos para operar. ¿Cuáles son los costos que tienen ustedes? Todos estos son costos variados o variables. ¿Por qué? Son costos variables porque va a depender de la cantidad de fabricación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el polietileno, bueno, aquí dice polietileno, la fibra, la cera, la pintura. Este ejemplo es muy rico en el sentido que vean lo que va a tener. Dice, en relación con la estructura de costos fijos, resulta que tomó un seguro por las instalaciones de 1,000 colones anuales. O sea, súmele a costos fijos esto. Por otra parte, se ha estimado remuneraciones administrativas por 1,500 al mes. O sea, remuneraciones administrativas son costos fijos. ¿Por qué costos fijos? Porque resulta sucede que no es algo que se pueda variar. ¿De acuerdo? Usted, eso es lo que paga. Ambos costos deberán cancelarse el primer día del mes siguiente. Según conversaciones sostenidas con los proveedores, aquí viene muy interesante. Ojo, ¿ustedes qué relación han tenido con los proveedores para decir cómo es que ustedes van a pagar? ¿Ustedes tienen un poder de negociación, sí o no? ¿Van a tener que pagar de contado todo? ¿O le pueden dar fiado por cierto tiempo? Que en este caso le están diciendo, en esta iniciativa que tiene, dice que paga de contado salvo el proveedor de fibra. El proveedor de fibra le da un crédito de 30 días. Entonces, en relación al crédito a los clientes, ¿ustedes le brindan crédito a los clientes? ¿Sí o no? Estos cancelarán la producción total del mes 30. Wow, ve lo que dice aquí. Aquí le está dando a los clientes que pueden cancelar. Ajá, 32 días después de terminada. Qué interesante. Eso es un negociazo pésimo. ¿Por qué? Porque tiene que tener usted acá este, un buen costo de capital acá, en el sentido de que cómo usted se va a financiar durante los 32 meses, perdón, 32 días, porque usted, para poder hacerlo, vaya, pague el polietileno, tome, vaya, pague la fibra, de una vez, no, pero la fibra no, el polietileno páguelo de una vez, la cera páguelo de una vez, la pintura págalo de una vez, Ujú. Vaya, pague, 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 excepto creo que dice aquí la fibra, pueden aguantar 30 días, ojo, 30 días, pague, pague, pague. Y resulta que cuando usted lo vende, ¿ok? Luego que terminó, lo vende y le dice, tranquilo, págueme en 32 días después. Wow. Es decir, yo tengo que tener aquí un costo de capital alto para poderme mantener, seguir. ¿Sí? Entonces, esta empresa también, para poderse apalancar, bueno, decidió sacar un crédito. Jóvenes, en el caso de ustedes, un crédito, ese crédito, ¿por qué en el banco tal y por qué no en otro banco? ¿Cuáles son los porcentajes que le dicen, mira, mejor me decanto por este que por este otro?
¿Por qué? Es que nada más simple y sencillamente, porque es que mi mamá ha trabajado con ese banco. No. O mi papá trabajaba con ese banco. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué mejores opciones le da ese banco? ¿Ok? En este caso dice que debe ser pagado o cancelado en 5 cuotas iguales, con un interés, tiene un interés anual de un 10%. Mm. La tasa de impuestos de utilidades es de un 15% y, ojo, el retorno exigido, el TEMAR, por el Cerro Arroyo, según el riesgo del proyecto, es un 13%. Ojo, tengo 15% de los impuestos a las utilidades, pero resulta sucede que yo también le digo, ojo, el TEMAR es un 13%. Entonces nos dice ahora sí, bueno, ¿cuál es la demanda de mercado para los próximos 5 años? Bueno, en este caso no lo vamos a ver mucho. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Y es igual a más BX, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto es el monto de capital de trabajo necesario para el proyecto? Uf, y vea, utilice el método de déficit acumulado máximo. ¿Qué quiero decir con esto y por qué lo traigo a colación aquí? Porque resulta y sucede que cuánto es lo que ustedes van a tener el capital de trabajo, cómo es que van a sacar ese déficit acumulado máximo. Ujú. En el sentido de que, vean, en el caso, este caso es real, o sea, es real, porque nosotros los clientes, muchos clientes nos dicen, ah, sí, yo lo compro, pero si usted me da, yo le compro tanta cantidad, pero si usted me da 15 días, un mes para poderlo cancelar, y usted dice, chica, se toca la bolsa, dice, y en ese mes que no me pague, yo puedo seguir produciendo. Porque yo tengo que pagar todo, bueno, a no ser que usted tenga poder de negociación también con sus proveedores, en donde sus proveedores, que tenga N proveedores, también le digan, bueno, oye, yo le doy a usted 15 días, un mes para que me pague. Me explico cómo es ustedes, por eso lo traigo acá. También hay Y un calendario de inversiones, en el sentido de qué es calendario de inversiones. Es decir, en este caso, es trasladar todo para el año cero. Y viene el tema de lo que construir una tabla de amortización de capital y gastos financieros necesarios. Adelante, Carlos. sí, profe, una consulta. ¿Todo esto va incluido dentro de la parte A del proyecto? Sí, señor. Dentro de la Híjole, que, me va a tocar dentro de hacer la que, dentro de la muchos que, perdón, de la parte A del proyecto. de la parte A del proyecto, no, específicamente va en la parte B. En Ah, la, bueno, sí, ya me estaba asustando porque yo dije, voy a tener que volver a hacer un montón de cosas. no, entendí que sí tenía que estar en el proyecto. Sí tiene que estar en el proyecto, pero en la parte B en donde nosotros tomamos todos estos datos y podemos decir, ahora sí, para poder hacer el flujo acá, tiene que ustedes sacar cuál es el costo de capital de trabajo, ¿cierto? Sí, Ok, de acuerdo. Entonces, sí es para el proyecto, pero no para la parte A. Ahí aclaro por aquello. ¿Sí? ¿De acuerdo? sí. Perfecto. Ya le estaba parando el pelo y ahora sí, ¿qué hago? Yo dije, no me va a alcanzar el tiempo, no me va a No, alcanzar el tiempo, no, porque no, 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 tranquilidad. Es para la parte B. ¿Ok? Continuamos. Entonces, bueno, ahora sí. Luego de todo esto, ¿qué hago? Me siento y me pongo a llorar. Me siento y comienzo a analizar y determinar y comienzo a sacar datitos. Aquí el tema en este proyecto es, qué rudo, es sentarse a hacer. Qué rudo, es pensar y poder tener el tiempo para poder decir, mira, voy a hacer una encuesta, mira, voy a hacer esto, mira el rostro, y después voy a tabularlo y voy a generarme datos. El mayor problema de eso es cuando uno está acostumbrado a estar sentado nada más y esperar todo para lo último, cuando después nos gana el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos y hagámoslo ya. Entonces, la parte A de la pregunta no la voy a sacar. Acá es simplemente aplica la fórmula. ¿Ok? Pero vamos a ver el otro. La parte B. El tema aquí muy importante es que lo trabaja por meses. El método de déficit acumulado que se lo está pidiendo. Entonces, ¿cuánto es para ustedes? Vea qué interesante.
¿Cuánto es lo que realmente requiere esta persona tener? Porque, ojo, decía claro que una cosa es lo que lo vende el tiempo y otra cosa es lo que le brindan a él los proveedores. Entonces, tomando los datos de que en el año la demanda, la venta de cada tabla que decía que era 3,000, entonces nos dice cuánto de los ingresos. El primer mes no tengo nada, no tengo nada. ¿Por qué? Porque el ejemplo me dice muy claro, me dice cancelar la producción del mes 32 días después de terminada. Pues puchis, Sí, resulta sucede que hasta el tercer mes yo voy a recuperar algo. Imagínense, imagínense. O sea, eso es lo que me ingresa hasta el tercer mes y después de ahí, ya después de ahí, voy. ¿Ok? Pero, puñica, vea que los costos de operación y los costos fijos, ojo, tenga cuidado. Porque los costos de operación, ¿qué son? Son todos aquellos costos que, variables, por ejemplo, y en este caso específico, lo que trae aquí es que el primer mes usted tiene que pagar esto y esto y esto, que decía que tengo que pagar que en el primer mes, decía aquí claro que tengo que pagar el poliuretano, la cera, la pintura, la sí, y fibra la no, mano de obra. y la mano de obra, y la fibra no. Primer mes no. Por eso la diferencia que está acá. Lo que pasa es que la mano de obra, vamos a ver, tenemos una cosa muy importante. Vamos a ver, en costos fijos. En costos fijos nos dice que, vamos a ver, por otra parte, se ha estimado remuneraciones administrativas por aquí. Las remuneraciones administrativas son de 1,500 al mes. 1,500 al mes. Vamos a ver. Resulta que, ¿por qué aquí 2,500? No debería ser 1,500. Sí, pero resulta que también estoy pagando, aquí dice el ejemplo, 1,000 al mes de qué? Ah, un seguro. ¿Eso es un costo fijo? Sí, claro que Sí, es un costo fijo. Entonces, por lo tanto, son 2,500. ¿A qué mes? Al segundo mes. Y pues de ahí sigo pagando. Entonces, sumo la cantidad lo importante que traigo acá más que todo, no voy a entrar en Excel para verlo. Lo que traigo más que todo es que ustedes analicen. Mira, ¿a partir de qué momento es donde ya se me vuelve positivo? Que ya puedo solventarme por mí mismo, por mí mismo y echar a correr el proyecto. Entonces, aquí en este caso específico, nos dice que a la hora de yo sumarlos y restarlos, ¿verdad? Total de costos, el resultado del periodo me da negativo el primer mes. El segundo mes me da aquí negativo, sumo ellos, por lo tanto, la cantidad que tengo es de 11,900 y resto. Cuando llego al otro mes, ya aquí hay una diferencia. Cuando yo ya sumo estos dos, de 11,912 y de 12,000, ya me da un resultado positivo. Por lo tanto, el déficit acumulado es lo máximo negativo que puedo llegar a tener y de aquí puedo decir, bueno, esto es lo máximo que puedo llegar a tener negativamente. Por lo tanto, este es el método de déficit acumulado. ¿Ok? Entonces, bueno, yo tenía unos ejemplos acá que decía que, vamos a ver, no se tiene ingresos, el periodo de fabricarlo, venderlos y cobrarlos. En el costo de operación, este mes no se paga la fibra. Además, se multiplica por 7 porque es la cantidad de años. En este caso lo aplica así. Vamos a ver el desembolso, costos fijos, que eran los seguros más remuneraciones. Y el capital de trabajo inicial va a ser el déficit máximo acumulado, el que tiene el mayor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? En este caso, nosotros tenemos que ajustarlo, en este caso, porque nos dice mensualmente, pero resulta sucede que vea que interesante. Cada año es distinto, sí, porque hay una demanda distinta. Hay un cambio, por lo tanto los costos varían, los costos variables. Entonces, ¿qué es lo que hace con este ejemplo? Bueno, es sencillo, cada año hay un porcentaje de cambio respecto a la demanda que se tuvo que haber obtenido. Entonces, hay un porcentaje. Entonces, la inversión de capital de trabajo que trabajé el primer año, en el año 2002 era de 1,900.
perdón, de 11.920. Y hay un cambio con respecto a cada uno de los años. Por lo tanto, si yo digo cuánto es el porcentaje de cambio por la inversión de capital de trabajo, me va a salir cuánto es la inversión de capital de trabajo que tengo que irla sumando. Cada una de ellas para saber cuánto es lo que yo tengo que tener por año. Porque no se puede quedar con 11.920, porque si no, nos vamos con toda. ¿Ok? Acá es importante saber lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula que nos va a permitir decir, bueno, si yo adquirí este producto hace 2 años, 4 años y demás, hay que pasar a lo que se llama valor futuro? El valor futuro es VP, que es valor presente, por 1 más I elevado a la N. N, ¿qué es? N es la cantidad de años que yo voy a trasladar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aplicar esa fórmula. ¿Ok? Entonces, no entrarle mucho acá, pero sí es importante que si nos dice, mira, que el valor futuro, por ejemplo, en el terreno desde hace 2 años, eran de 20,000. Para el año cero, que es donde yo arranco el proyecto, tengo que trasladarlo hasta 2 años. ¿Sí? ¿Cómo saco eso? Bueno, saco el valor futuro. ¿De acuerdo? Y tengo que ver cuánto es posteriormente la inversión total requerida. Acá la siguiente. Yo creo que esto ya lo hemos visto, de cómo era que se sacaba el tema de un factor para poder sacar ustedes, decir, bueno, ¿cuánto es el monto de crédito? El monto de crédito en este caso era 50,000. Para ustedes, jóvenes, en el proyecto, ¿cuánto es el monto de crédito que están ustedes solicitando? 1,000,000, 2,000,000, 4, 5, 10, 15, 50, 60, 100 millones, no sé cuánto. ¿A una tasa de interés de cuánto y a cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo? Son a 10 años. La tasa de interés anual se la van a dar específicamente, si un 10, un 15, un 12. Entonces, para eso tenemos que sacar un factor. Y el factor se obtiene por medio de esa fórmula, que es el I, que es el interés de la tasa anual, por 1 más ese interés elevado a la N. N es la cantidad de años que yo estoy pidiendo. En este caso específico de la empresa es de 5, para ustedes son 10. Todo eso se divide entre 1 más el interés elevado a la N menos 1, es decir, 1 más el 10% elevado a la 9. En este caso es a 5, ¿verdad? Entonces, se hace de esa manera y obtenemos específicamente un factor. Ese factor, el dato que nos brinda acá, ese factor es 0.2638. Ese factor se multiplica, ¿por qué? Por el monto de crédito que estoy solicitando. Por lo tanto, este monto de crédito por 50 me da la cuota de financiamiento. Esa es la cuota, 13,189.87. En el año cero, yo tengo que tener ese monto anual. Obviamente el saldo inicial de la deuda es de 50, no tengo intereses, la amortización es 0, el saldo final sigue siendo 50. Año 1, tengo ese monto que tengo que pagar, el saldo inicial es 50, ya comienzan los intereses. ¿Por qué? ¿Cuántos son esos intereses? Bueno, me decían que los intereses de la tasa anual es un 10%. Por lo tanto, le aplico un 10% ¿a qué? A esos 50 millones. La amortización, ¿qué tanto amorticé? Bueno, la forma en que se hace una amortización es el monto que usted está pagando anual menos los intereses. Sí, hay veces que se paga más intereses y no le llega nunca al principal. Garroteras, ¿verdad? Se supone que una teoría de esta manera, que no es una garrotera, entonces por lo tanto nos llega a un saldo final de ¿qué? El saldo final del año. Que el saldo final del año va a ser el saldo inicial menos lo que amorticé. Es decir, los 50 millones menos los 8,188. Este es el resultado final. Y así para cada uno de los diferentes años. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Hasta el final de los cantidades de los 5 años, tengo que pagar ese monto. Ahora, en el tema financiero, para el pago de un vehículo, para el pago de una casa, por ejemplo, los tiempos son diferentes, la amortización es diferente. ¿Por qué? Porque un vehículo, 5 millones, 10 millones, no sé cuánto. Por lo tanto, usted le dice, bueno, ¿a qué plazo? Recuerden que entre mayor sea el plazo, se diluyen más la amortización. Por lo tanto, usted dice, bueno, el financiamiento que usted tiene que pagar va a ser inferior. Si usted le dice, bueno, yo voy a hacer una casa, a ver, voy a financiar una casa, ¿a cuánto tiempo, señor? Le dice, ok, a 40 años. Ah, ok, lo llevamos que usted tiene que pagar hasta 40 años. Por lo tanto, la cuota que usted tiene que pagar mensualmente, ajá, es inferior a que si tuviera que pagarla a 15 años, ¿verdad? Porque a 15 años tiene que cancelar todo el crédito, más los intereses. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quiero entrar a lo siguiente, a lo que es el flujo de caja. Vean, ojo, ese es el flujo de caja puro o del proyecto que se le llama. Esta es la forma estructurada de cómo colocamos un flujo de caja, en este caso a 5 años o a 10 años, en donde tenemos que la cantidad de vendida, resulta que ahí tenemos el dato que decían, bueno, el primer año 84, 89, porque esa fue la proyección. Para caso de ustedes, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el precio de venta? Pregunto, ¿el precio de venta va a ser el mismo o va a tener en el tiempo alguna circunstancia que le cambie? Que los primeros años va a ser de tanto y posteriormente vamos a tener un incremento. ¿Cuántas son las ventas en el año? ¿Cómo? Muy sencillo. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos la cantidad de vendida por el precio de venta. Ese es el monto. Tenemos costos fijos anuales. Jóvenes, ¿qué tienen ustedes en el proyecto de costos fijos? ¿Van a alquilar? ¿Van a qué es lo que van a hacer ustedes realmente? ¿Mm? No sé. No le podría decir, es tanto. Tenemos costos variables anuales. ¿Por qué aquí varían? Por supuesto que varían, porque resulta y sucede que en este caso le decían, mira, usted puede eh, financiarse o puede apalancarse, darle crédito. Entonces, ahí le dan crédito. La depreciación, deprecia obra física. Si resulta y sucede que eso también es importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no es un tema que desembolse, o sea, no hay un desembolso como tal, pero sí se deprecian. Eso es importante. ¿Para qué? Para lo que tiene que ver con el tema de escudo fiscal. La depreciación de las líneas de producción, hay una amortización de los gastos preoperativos y luego dice que al final del proyecto se vende. Entonces agarramos, lo tomamos hasta el final. Hay una venta. Entonces sacamos la utilidad de impuestos, los impuestos, la utilidad después de impuestos y volvemos a colocar la depreciación en obra física, la depreciación en líneas. Recuerden que es un tema de escudo fiscal. ¿Ok? Ahora bien, recuerden, jóvenes, inversión inicial, año cero. Inversión inicial, año cero. Si me colocan un periodo de evaluación y me comienza con el año cero, con el año uno, estamos mal. ¿Ok? Tenemos inversiones. Tenemos también una inversión del capital de trabajo. Vean este ejemplo. En este ejemplo, resulta y sucede que yo tengo una inversión inicial de capital de trabajo, pero año a año yo tengo que inyectar más dinero. Porque ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa con respecto a la tarea? Ustedes, algunas personas, no colocaron esto como parte de la inversión inicial, a pesar de que se le indicó en la segunda tutoría eso. Tenemos gastos preoperativos, es antes de, y tomamos al fin y al cabo el flujo neto de efectivo. Y colocamos lo que es el BAN y el TIR. Entonces, ya aquí en este caso, voy a ver tal vez, ok. Como nosotros tenemos el tema, este es otro ejemplo de otro proyecto aquí, pero más que todo sacamos el BAN, el TIR,
Recuerden el tema de la recuperación, el periodo de recuperación, que lo hicieron muy bien, realmente, muy bien, lo hicieron, cómo es que se obtenían ese periodo de recuperación, el índice de deseabilidad. Hay que analizar bien qué es, por ejemplo, cuando estamos hablando de los costos menos los ingresos, para el caso de la tarea, ¿ok? Entonces, ¿cómo analizamos esto? ¿El proyecto de ustedes se va a rechazar o se va a aceptar? ¿Cuáles son los indicadores que le indican, mira, sí, no, pero cómo se rechaza? Recuerden el TEMAR. Si es inferior, rechazamos. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna otra pregunta, porque aquí ya vamos con datos meramente en donde prácticamente en el capítulo 4, perdón, en la tutoría número 4, en donde vamos a ver específicamente los movimientos que se puedan dar. ¿Para qué? Para que puede ser escenario positivo, escenario pesimista, y escenario normal, llamémosle, en donde hay una variación y ver hasta dónde podemos estresar el proyecto para ver si efectivamente lo que nos indican que ese temar, ese nivel de riesgo que yo estoy asumiendo como empresario, digo, mejor no es tan así. Si me varía el precio, si me varía la demanda, si me varía por ejemplo, el banco, los intereses, y ahí lo vamos a estar viendo. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Les doy unos 5 minutitos para que mastiguen todo esto que vamos de ver el día de hoy. Claro que la tarea, tal vez aclaro muchas cosas que pueden llegar a ver en la tutoría del día de hoy y también para la próxima, e incluso para la parte B del proyecto. ¿No tienen preguntas? Al menos de mi parte, no, todo muy claro. Perfecto. Si no tienen más preguntas, yo les recomiendo que vamos a ver la entrega de la parte A. Déjenme ver para cuándo está. La entrega del proyecto para la parte A máxima, ojo, muy importante, máxima, está para el 7 de marzo. Esa es la parte, el tema máxima, ¿ok? No espero que no lleguemos hasta esa fecha. ¿Ok? Una vez que hayan entregado eso, también recuerden el tema de las exposiciones, ¿sí? Y que deben de enviar al profesor la PPT o el PDF, no me acuerdo en esos momentos, para que tengamos un respaldo sobre el mismo. ¿Por qué? Porque vienen las exposiciones. Las exposiciones van a depender muy importante, voy a hablar de ese tema, porque esta es la última tutoría antes de las exposiciones. Las exposiciones van a depender específicamente de las cantidades de grupos que tenga cada uno de los profesores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay 20 grupos, entonces, de acuerdo como está, como se encuentra en estos momentos el distribuido, vamos a ver, nada más regalen un momentito. Exposiciones. Ustedes están viendo ahí la pantalla, específicamente el módulo, el Educa, ¿no? Estoy enseñando, ¿no? Sí, correcto. Ok. En este, vamos a ver. Si lo baja. Bajémoslo. Ok. Vamos a ver si lo puedo. Tengo 24 abiertos. Dame un momentito. Cerramos esto. Vamos a ampliar esto. Ok. Por ejemplo, exposiciones de la parte A. Tenemos para la primera fecha, que es el 18 de marzo, van a exponer los grupos del 1 al grupo 15. Sí,
aquí tenemos otros 2 profesores, o sea, otros 2 grupos. Si pasan, otros 2 grupos, me refiero en otra plataforma, en la misma plataforma, pero otros profesores, si pasan la cantidad de 15, 16, 17, 18, pasarían a la fecha del 25 de marzo, ¿de acuerdo? En el caso de que no estén, si están con mi persona, repito, ¿cómo vemos eso? Vemos en la parte inicial de bienvenida, ahí dice qué profesor es el que les va a tocar, ¿verdad? Que les toca. Si están conmigo, vamos a vernos entonces el 18 de marzo, los grupos del 1 al grupo 15. Tenemos 15 grupos. ¿De acuerdo? Ahora, a las 8, sí, a las 8. Grupo 1 a las 8 de la mañana tiene que estar ya exponiendo. ¿Ok? Tienen esa cantidad de tiempo. Recuerden también, eso tiene una rúbrica. Le damos la rúbrica. Y nos va a llegar hasta las 6 de la tarde. Jóvenes, ustedes van a tener 30 minutos. Los profesores van a estar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, para que consideren ese tema. ¿De acuerdo? Y profesor, la exposición, bueno, la presentación de la exposición, ¿se la compartimos igual por la plataforma o se le envía algún correo o algo así? La presentación, hay un espacio donde pueden subirla. La Ah, presentación. ¿Sí? Y se les estaría enviando a ustedes un link. Vean donde dice acá, documento exposición parte A. ujú. Ahí lo suben. En formato PDF. Ahí ustedes lo van a subir. ¿Ok? En estas próximas semanas, mi persona estaría y los demás profesores remitiéndole a ustedes los links que va a ser en Zoom, en donde ustedes se van a integrar y van a poder hacerlo cada uno. A mí me gusta trabajarlo de la siguiente manera. A mí me gusta trabajarlo la mañana de 8 hasta las 12. Sí, prácticamente que sí, hasta las 12 o déjeme ver, 11:35 hasta las 12, como llamémosle como la primera parte, donde va a ingresar este grupo, y pues abro otro que es de 1 hasta 6 de la tarde. ¿Verdad? Ustedes ya tienen quiénes son los grupos que van a estar en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? No voy a hablar más sobre la exposición de la parte B, pero esta es la parte A que tenemos que trabajar. Y para ponernos de acuerdo posteriormente, sí mantenemos las fechas, porque aquí cambia. Aquí cambia de los grupos. El 29 de abril comenzaría el 16, el grupo 16, y el 6 de mayo el grupo 1. Podemos variar esta fecha, pero de que todos estemos de acuerdo. En el caso del grupo mío, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero no os preocupéis, que lo primero es esta parte. O más bien, lo primero es presentar el proyecto. Profesor, ¿cómo presento el proyecto? Bueno, recuerden que el proyecto se presenta en el apartado de proyecto, en específicamente donde indica el proyecto acá, que iniciaba desde el día de ayer y termina el martes 7 de marzo a las 23:55. Yo le diría que termina a las 20 horas, porque después de ahí se puede pegar, puede pasar algo, siempre pasa algo, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo que tiene realmente. ¿De acuerdo? Si tienen alguna otra consulta, con mucho gusto. ¿Ninguna? Ángel, Carlos, Roxana y el otro es Yeya. Yeya 22 @hotmail. ¿Ninguna? Profe, ¿qué es el PPT? Ah, buena. Cuando hablamos del PPT, específicamente el, ¿cómo se le llama? El PowerPoint. Existe PDF, estructura PDF, PPT, que es el PowerPoint. Existe XLS, que es Excel. Ok, gracias. Con gusto. Bien, si no tienen alguna otra consulta, de mi parte
Voy a tener la grabación.